que podamos seguir adelante. Así que, pues es una bendición poder tenerlos entre nosotros. Hemos venido platicando un poco acerca de la administración del alma. Hemos compartido ya con esta es la tercer clase. Este es de un tema extenso, la administración del alma, verdaderamente que hay mucho de dónde aprender, ya que también en nuestra alma hay mucho también, lo cual nosotros debemos de conocer para poder nosotros vernos introspectivamente si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos caminando en su agrado, o si hay algo dentro de nosotros que nos está estorbando para poder alcanzar nosotros el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, Dios no nos envió a esta tierra para solamente pasar de paso, como decimos, no, sino que Él, desde el momento que nos creó, Él ya tenía un propósito definido para cada uno de nosotros. Entonces, mire, el tema de la administración del alma es un tema muy lindo, muy bonito, en el cual en lo personal he comenzado incluso pues a leer la palabra y a leer libros de hermanos, los cuales han edificado mi vida, porque he reconocido que tengo necesidad en mi alma de poder ser libre de muchas ataduras, de cosas que en el mundo tal vez fueron impuestas en el alma, y que es necesario ahora que estamos en el Señor que nuestra alma sea restaurada, porque mire, en la administración del alma el Señor quiere que nosotros nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces hemos aprendido en estas dos clases anteriores que hay un proceso en la administración del alma, que el Señor usa la consejería de la palabra del Señor para que nuestra alma vaya siendo libertada. También, hermano, a través de la administración del alma se libera de demonios, porque muchas personas tal vez no creen de que un cristiano pueda ser influenciado por un espíritu inmundo. Pero hermano, a través de la palabra nosotros miramos que sí puede. Entonces, en la administración, cuando nosotros confesamos, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros abrimos nuestra alma y nosotros nos presentamos delante de un ministro para ser ministrado, entonces viene una liberación a nuestra alma. Por eso es que es muy importante la administración. Nuestra alma, hermano, tiene que ser reentrenada. ¿Sabe por qué? Porque por causa del pecado, nosotros fuimos separados del Padre. Por causa del pecado, la relación que había entre nuestro Creador y nosotros fue, de cierta manera, intervenida, estorbada. Pero cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces el espíritu que estaba muerto se vivifica. Conforme la confesión de nosotros hacemos que hemos recibido a Cristo, viene el Espíritu Santo y vivifica nuestro espíritu. Entonces nuestra alma también despierta a recibir las cosas espirituales. El alma, hermano, es el punto de contacto entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, de ahí depende qué es lo que nosotros alimentemos más. Si nosotros vamos a alimentar más la carne, entonces nuestra alma va a buscar los deseos de esta tierra, los anhelos de la carne, los anhelos de esta dimensión. Pero cuando nosotros, hermanos, disponemos nuestro corazón, disponemos aún nuestra alma para buscar de nuestro Dios, entonces, hermanos, nuestra vida va a ser llena del poder del Espíritu Santo y nosotros vamos a comenzar a vivir una vida en abundancia, una vida, hermano, poderosa en el Señor Jesucristo. Pero en esta tarde yo quisiera terminar de cierta manera, o hasta este punto llegar, que tenemos que participar de la administración del alma. Muchas de las veces, hermano, es un poco complicado encontrar a alguien
el cual nosotros podamos abrirnos y tal vez compartirle lo que haya en nuestro corazón. Pero nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe para poder encontrar esos ministros que Él ha establecido, y eso lo vamos a ver más adelante, en el cual nosotros podamos, hermanos, confesar, declarar lo que haya dentro de nuestro corazón, que es una manera, el corazón, hermano, es una manera, un significado de la palabra alma. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor Jesucristo que nos guíe para nosotros poder encontrar una persona en la cual nosotros podamos ser ministrados. Porque, hermano, hay muchas cosas dentro de nuestra alma, la cual nosotros tenemos que sacar. Lo vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza. Entonces, tenemos que participar de la administración de nuestra alma, porque hay muchos estorbos, aún siendo ya cristianos, hay muchos estorbos dentro de nuestra alma, los cuales nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos libere, que nos limpie, que nos quite toda carga. Por eso la palabra, ¿verdad?, que dice de que quite de vosotros todo peso del pecado que nos agobia. Entonces, hermano, entrando de lleno al tema, el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo. A esta unidad compuesta en la Biblia se le conoce como el ser integral. Amén. El alma entonces es parte de nuestro ser integral y esta a su vez está conformada básicamente por la mente, las emociones y la voluntad. El alma tiene una función muy importante para comunicar dos dimensiones. Esto es entre el espíritu humano y el cuerpo humano. Como yo les decía anteriormente, es un punto de contacto en el cual conforme nosotros la estemos alimentando, así nosotros vamos a crecer o a involucionar, a decrecer. Entonces, mire, hermano, la palabra administración no es una palabra común dentro del léxico secular, ¿verdad? Allá por afuera, pues, ¿verdad? No, esta palabra no es muy común. Más bien es una palabra propia dentro de la terminología cristiana. Según la concordancia Strong, la palabra administración se deriva de la palabra griega diaconía, del numeral G1248. Y algunos de sus significados son estos, mire lo que vemos ahí: servicio como sirviente, ayuda. Entonces, la administración es una ayuda que se le da al alma. ¿Cuándo? Cuando nosotros confesamos lo que hay dentro de nuestra alma y que nos pudiera estar estorbando. Porque, hermano, puede haber pecado dentro de nosotros, en nuestra alma. Puede haber, lo vamos a ver más adelante, amargura dentro de nuestra alma. Puede haber, hermano, una falsa piedad dentro de nuestra alma. Entonces, aquí lo importante es que nosotros, entonces, recibamos la administración, que viene a ser una ayuda a nuestra alma. Otros significados, según la palabra diaconía del griego, es asistir, una asistencia que se le da a nuestra alma cuando nos ministramos, hermano. Entonces, algunos de los significados son ayuda, socorro, y podemos entonces, hermanos, ver a través de eso que nuestra alma necesita entonces una ayuda. La ayuda también, hermano, puede venir de parte del Señor cuando nosotros disponemos nuestro corazón para venir a la casa del Señor. Porque dice la palabra que ahí envía Dios su presencia, su Espíritu Santo, y también su Espíritu Santo nos ministra. Pero mire algo importante que dice la palabra. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Mire, algo importante aquí: la administración del alma es el servicio y la ayuda que nuestra alma necesita para ser restaurada. Entonces, si se da cuenta, nuestra alma necesita ser restaurada.
Hermano Carlos, ¿por qué nuestra alma va a ser restaurada si yo ya recibí a Cristo como Señor y Salvador? Bueno, lo vamos a estar estudiando a través de la enseñanza. Porque, hermano, el principio de nuestra alma comienza a ser restaurada es cuando nosotros nos bautizamos. Pero acuérdese de que el bautismo, aunque es algo poderoso para el creyente, para el Hijo de Dios, es algo simbólico. Es algo simbólico. Nosotros nos sumergimos y en fe nosotros declaramos que nosotros hemos muerto al viejo hombre y nacemos en el nuevo. Pero de ahí, hermano, es necesario que venga sobre nosotros, mire lo que dice la palabra ahí, que el Dios de paz os santifique por completo. O sea que recibimos en el bautismo y en la confesión de nuestro pecado delante de Cristo un perdón, una liberación, pero hay dentro de nosotros la necesidad de ser completados, Y esto no solamente en nuestra alma, sino que en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. O sea, todo nuestro ser integral. Porque mire, hermano, cuando nuestra alma está, vamos a decirlo así, cargada por no confesar, por el pecado, entonces mire, impacta en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico recibe digamos, las consecuencias, poder ser aún, vamos a decirlo así un poco drástico, las consecuencias del pecado que hay en nuestra alma. ¿Sí? Eso lo decía el rey David. Dice, mientras callé, leámoslo ahí en el Salmo 32. ¿Quién tiene el Salmo 32? Yo lo tengo por aquí, pero no he llegado ahí a la dispositiva. Salmo 32 o 4, si no me equivoco. Salmo 32, 3, ¿cómo lee? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Se da cuenta? Mientras el pecado se calla, se mantiene, o sea, no se confiesa, entonces impacta en nuestro cuerpo. Por eso es que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, declara estas palabras. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado. Porque hay un propósito. Hay un propósito por el cual nosotros tenemos que participar de la administración y que nuestro ser integral sea preservado irreprensible. ¿Para qué? Mire, hermano, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si nuestro ser integral no está completamente santificado, no está preparado, hermano, puede que nosotros no escuchemos el shofar de Dios. Puede que nosotros no escuchemos el llamado del Señor para nosotros encontrarnos con el Maestro, con nuestro Señor Jesucristo en su parucía secreta. Entonces aquí por eso la importancia, hermano, de la administración del alma. La administración del alma entonces es el servicio y la ayuda que nuestra alma necesita para ser restaurada, para ser sanada, para ser liberada y por ende perfeccionada. ¿Sí? De la misma manera como nuestro cuerpo físico sufre deterioro, daño, desgaste y por qué no decirlo, enfermedades, también nuestra alma padece, sufre y se enferma. Oiga esto, nuestra alma se enferma. Es por eso la necesidad de ministrarse. Es decir, prestarle un servicio de ayuda a nuestra alma. Mire cómo dice la palabra. Mire, vamos a entrar de lleno aquí. Cuando se ministra el alma y se le da lugar al espíritu que comienza a obrar nuestra vida, las pasiones carnales comenzarán a ser destronadas. Y comenzaremos a experimentar la vida en abundancia. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros confesemos, cuando nosotros digamos delante del Señor, Padre, mira que yo sigo cayendo en este error, en esta falla. Tal vez siento un odio, tal vez siento, hermano, Señor, que me cae mal este hermano, que no puedo tenerlo cerca. Entonces, hermano, ahí hay algo en el alma.
Y nosotros tenemos que ministrar nuestra alma para que entonces venga sanidad a nuestra alma. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros participemos de la ministración del alma. Porque miren lo que dice la palabra ahí en 1 de Pedro 2:11. Amado, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hay una batalla entre nuestra carne y nuestra alma. Es por eso de que muchas de las veces el ser humano que no ha recibido a Cristo y se le presenta el plan de salvación, él dice, no estoy preparado. Pero como usted y yo sabemos, a veces no estamos preparados para recibir al Señor. El Señor es el que comienza y comenzará en nosotros. Porque mi hermano, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Nunca el ser humano va a tener la iniciativa para buscar de su Creador. Siempre es Dios el que comienza la obra, el que comienza a tocar. Por mucho que una persona diga, bueno, yo empecé estudiando la Biblia, yo empecé yendo a la iglesia. Bueno, es bueno, gloria a Dios que el Señor permitió, pero gloria a Dios, fue Él el que nos puso esto en nuestro corazón. No fuimos nosotros verdaderamente. Entonces la palabra dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. Mire cómo dice, como extranjeros y peregrinos, ¿de dónde? Mire cómo lee esta versión. Queridos hermanos, les pido, como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso, ¿por dónde? Por este mundo. O sea que nuestra morada final no es este mundo, no es esta tierra. Nuestra morada final, hermano, es la casa del Padre. Es que nosotros volveremos a la casa del Padre, porque de allá salimos nosotros, de la casa del Padre, y volveremos a la casa del Padre. Aquí en esta tierra nosotros solamente somos extranjeros. Es por eso entonces que nuestra alma necesita ser ministrada, liberada, sanada, para que la relación con nuestro Creador sea entonces fortaleciéndose cada día más, mientras nosotros desechamos las pasiones carnales que batallan entre nuestra carne y el alma. Reconocer entonces, mire, la necesidad de ser restaurado de todo aquello que pudiera haber en nuestra alma, que no nos deja evolucionar, que no nos deja crecer para alcanzar la estatura que Dios espera que nosotros tengamos. ¿Sí? O sea, Dios no nos ha llamado para nosotros quedarnos a alguna estatura, o como a veces coloquialmente se dice, enanos, ¿verdad? No, el Señor nos ha llamado para que nosotros conozcamos la palabra, para que nosotros recibamos las bendiciones que hay en la palabra, las promesas que Dios ha dejado. Hermanos, nosotros tenemos que activar nuestra fe y tomarla, hacerla nuestra. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Cuando nuestra alma esté despierta, cuando nuestra alma, hermano, comience a ser restaurada, sanada, porque ahí de esa manera entonces nosotros comenzaremos a tener esa relación con nuestro Creador de una mejor manera. Porque mire, hay peligros cuando nuestra alma no es ministrada. Usted conoce la historia de David, una historia muy conocida. David, un rey que lo tenía todo, un rey que tenía a Israel bajo su cuidado, vamos a decirlo de esa manera. Hermano, tenía riqueza, tenía posesiones, él pudiera escoger lo que él quisiera, pero él cometió un error. Él cometió un error. Y mire, cuando como pueblo del Señor, tal vez el pecado nos alcanza y nosotros no confesamos. Hay una similitud, o puede haber una similitud en lo que le sucedió a David. David había cometido un acto de adulterio, pero de cierta manera él lo callaba, tal vez por la posición que él tenía. Él pudo decir, bueno, yo puedo hacer como rey, yo puedo hacer lo que a mí se me apetezca. Yo puedo llamar a este y viene, yo puedo decirle a este que venga y yo lo puedo hacer como rey. Pero la palabra dice que por encima de un alto
hay otro más alto. Amén. Hay otro más alto, dice, va, y ese es nuestro Dios todopoderoso, nuestro creador. Y nosotros tenemos que reconocer. Entonces, mire, el Señor en su misericordia, cuando quiere mostrarnos su amor, hermano, Él nos corrige. Él nos corrige. Entonces, el Señor envía la palabra a través del profeta Natán, porque el corazón de David se había engrosado de cierta manera. Él, él como que había hecho un lado lo que había hecho, pero a Dios, delante del Señor, nosotros no nos podemos esconder. Delante del Señor nadie se puede esconder. ¿Qué es lo que hay en nuestra alma? Delante del Espíritu Santo eso va a ser manifestado. Entonces viene el profeta Natán y le comienza de cierta manera a ministrar el alma. Y le dice, bueno, y le empieza a narrar una historia que había un hombre rico que venía de paseo y que tenía mucho ganado, mucha bendición, y que había un hombre pobre que solo tenía una ovejita que le daba de comer de su comida, que la cuidaba, que la protegía, y aquel hombre rico dice que por no matar una de sus ovejas tomó, estoy parafraseando, amén, por favor, entonces dice que el hombre rico tomó la oveja de aquel hombre pobre, dice, y que la mató, digamos de esta manera, va parafraseando. Se la comió. Entonces, mire, ¿sabe cuál fue la actitud de David? Aplicar la palabra. La ley decía que aquel que había matado o que aquel que robaba un animalito que lo pagara 4 veces. 4 veces. Entonces David había cometido el pecado y de cierta manera él decía, bueno, yo sigo siendo cristiano, yo sigo siendo hijo de Dios. Pero cuando se le presentó la situación y él entonces se puso como hijo de Dios, entonces él quiso aplicar la palabra. Entonces le dijo el Natán, dijo, tú eres ese hombre, le dijo. Ahí entonces lo confrontó el Señor. Y le dijo, tú eres ese hombre que cometió ese error. Y entonces él, hermano, dijo de esta manera. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, mire la misericordia del Señor, hermano, y nosotros tenemos que echar mano de esto para este tiempo que viene, porque el tiempo que viene, hermano, es peligroso, amén. Y nosotros tenemos, hermanos, que echar mano de esto. Entonces dice, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Hermano, sabemos, ¿verdad?, que el Señor en su misericordia perdona, pero las consecuencias por el pecado pueden estar ahí. Por eso es que es necesario que nosotros ministremos nuestra alma. Por eso es necesario que nosotros en nuestra alma no haya nada escondido en lo cual pensemos que a Dios se le olvidó. No, porque delante del Señor nadie pasará por inocente. Nadie pasará por inocente. Porque ¿qué dice la palabra? Ahí en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Y fíjese que una de las bendiciones que hay en la administración del alma es que el Señor anhela, como le dijo habla el apóstol Juan al amado, que dice, ¿verdad?, que anhelo que prospere así como prospera tu alma. Entonces, cuando el pecado es encubierto, dice que nuestra alma no prospera. No prospera, no hay un avance, hermano. Entonces dice que, pero los que lo confiesan y lo abandonan, hallarán misericordia. Mire la bondad del Señor, porque la necesidad de la administración de nuestra alma. De esta manera, hermano, cuando el Señor permite que nuestra alma sea ministrada, entonces nosotros vuelve el espíritu a ser activado. Y entonces David dice lo que leíamos ahí en el Salmo 32:3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. O sea, afectó su cuerpo. Usted puede seguir leyendo ahí en el Salmo 32 y ver las consecuencias de no ministrar el alma. Amén. Pero mire la misericordia del Señor, dice ahí en el Salmo 32:5, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mire, la necesidad de la administración de nuestra alma. Y yo lo quiero apuntar un poquito aquí, porque esto puede pasar en la vida del creyente.
Esto puede pasar en la vida del cristiano. Y mayormente en los moveres, voy a decirlo de esta manera, que hay hoy en día dentro del pueblo del Señor. Dentro del pueblo del Señor. Porque a veces, y pues lo tenemos que incluir. Porque a veces nos ponemos la etiqueta de cristiano, de hijo de Dios, pero tal vez guardando dentro de nuestro corazón odio, rencor, envidia, y a veces nuestros frutos, nuestros actos están lejos de lo que nosotros decimos ser. Lo que le pasó a David. David tenía la palabra, digamos, en su mente, pero se le había olvidado de su corazón. La había sacado de su corazón al hacer él lo que él cometió. Pero mire la misericordia del Señor, ¿verdad? Que siempre tiene bondad y amor para con nosotros. Entonces, al nuestra alma ser restaurada, o al David ser ministrado en su alma, entonces ahora él puede confesar y decir: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. O sea, el amor de nuestro Dios, hermano, siempre va a anhelar que su pueblo camine por senderos de justicia, que practiquemos la justicia, que tratemos la manera de agradarle, de agradar a su Creador. Entonces, la falta de administración del alma hará que se cargue nuestro ser, no dejándonos encontrar esa paz que Dios nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo. Pero el salmista, al recibir esa administración y esa paz que viene por causa de la confesión, entonces ahora él proclama: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Vuelve entonces a caer así como el hijo pródigo. ¿Se acuerda que el hijo pródigo volvió en sí después de apartarse de la casa del padre y verse la situación donde estaba allá junto con los cerditos, con los puercos allá? Entonces dice que él volvió en sí y dijo: cuánta abundancia de pan hay en la casa de mi padre, y yo aquí no puedo tener ni siquiera las algarrobas de estos cerdos. Entonces, cuando se ministra nuestra alma, ministramos nuestra alma, entonces, hermanos, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, va a brotar un agradecimiento, va a brotar, hermanos, una libertad, una paz, y podemos proclamar entonces: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, hermanos, porque Él es el que nos rescata, hermanos, del hoyo cenagoso. Él es el que sana nuestras enfermedades. Él es el que nos liberta de toda atadura. Entonces, hermano, aquí la importancia de nosotros ministrar nuestra alma. Amén. Mire, hermano, vamos a continuar y vamos a otro ejemplo ahí en Salmos 73:2. Hablando de Asaf, un salmista. Un salmista que pues escribió salmos, que era parte de aquellos que ministraban al Señor. Era parte de los levitas que ministraban al Señor allá en el tabernáculo. Pero mire, vamos a aplicarlo aquí también prácticamente como a un cristiano, a un creyente, como en el caso de David. Dice Salmo 73:2, dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Pero si usted lee ahí el Salmo 73, versículo 1, mire cómo comienza diciendo él: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. ¿Sí? Él conocía de Dios, pero dentro de su corazón, dentro de su alma, había envidia. Entonces, él declara estas palabras del sentir que él tenía en su alma. Dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Hermano, y a veces nos pasa esto, a veces nos pasa que miramos al impío, que miramos a aquel que no le sirve al Señor, tal vez más próspero en lo económico, tal vez hasta más maiciado, dicen por ahí, ¿verdad?
¿Verdad? Hermano, ¿verdad? Y nosotros tal vez queriendo o llega ese sentir. Asaf, hermano, se encontró en esta situación. Usted lee todo el Salmo 73 y es una ricura, es una belleza, hermano, el poder estudiar eso, analizarlo y aplicarlo a nuestra vida. Entonces, Asaf, él conocía de Dios, él conocía del Señor, pero mire, su corazón, su alma no era honesta delante del Señor. Él tenía este tipo de envidia de los arrogantes. Amén. Entonces, vemos a un hombre reconociendo que Dios es bueno, pero que su corazón no estaba confiando plenamente en su Creador. ¿Por qué? Porque él mira el bienestar, vamos a decirlo así, de los impíos. Mira las bendiciones, vamos a decirlo de esta manera, que tiene el impío. Entonces, en su corazón, él sintió envidia. Según la Biblia, la envidia es un deseo egoísta y destructivo por lo que otro tiene. Una obra de la carne. ¿Sí? ¿Se acuerda que estábamos diciendo de que nuestra carne batalla contra nuestra alma? Para ya sea llevar a nuestra alma a los deseos de nuestra carne. Entonces hay una batalla. Entonces, la envidia es eso, hermano. La envidia es una obra de la carne y un pecado que causa dolor y consume el corazón, llevando a la amargura y a querer destruir aún la bendición ajena. ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted que de repente he escuchado historias? Bueno, yo he escuchado historias que hay personas que compraron un vehículo, ¿no? Y pues bien pintía, bien bonito, ¿no? Pero aquel que tiene una envidia agarra una llave y por donde pasa, miren el parqueo, y le pasa dando una gran marca al carro. Eso, muy clásico eso, allá en ese lugar. No, muchas personas ahí. Hermano, eso es envidia. Eso es tener envidia. No tener paz en el corazón por lo que Dios nos da, por lo que Dios nos ha dado. Hermano, y esto pasa aún, hermano, en los niveles eclesiásticos. En los niveles ministeriales pasa, a veces en el celo ministerial. En el celo ministerial, porque de repente puede ver un hermanito que Dios lo está usando y entonces aquel que tiene tal vez la autoridad lo quiere mantener sentado, no le quiere dar, ¿verdad? Tal vez la oportunidad que Dios se glorifique y lo use a aquella persona. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez puede pensar, no, si se levanta, tal vez me va a quitar el puesto o algo así. Entonces, hermano, no debe haber ese pensamiento en nuestro corazón, sabiendo, hermano, que Dios pone reyes y quita reyes, que de Dios, hermano, el control de todas las cosas están en la voluntad del Señor. Entonces, hermano, la envidia no es buena. Tenemos que ministrar nuestra alma y sacar de nosotros toda envidia. Mire, la enseñanza que el apóstol ha venido dando en el transcurso de los días es que, hermano, Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Hay dones dones naturales y hay dones espirituales y hay celestiales. Amén. Entonces, hay dones naturales el cual Dios le da la capacidad a una persona para que sea bueno en la música, para que pueda tocar instrumentos. Esos son dones naturales, o personas que tienen una voz maravillosa. Incluso personas, ¿verdad?, que escriben muy bonito. Y ahí, cuidado de ministrar nuestra alma, porque en estos días, en estos tiempos que estamos pasando, hay mucho pueblo y aún cristiano que es movido por la música a querer hacer lo que el mundo hace. Entonces hay que ministrar nuestra alma. Cuidado, hermano, amigo que me escucha, que me ves, a que la música que estés escuchando no te lleve a atar tu alma al pasado, al recuerdo. Porque déjame decirte, hermano, que Dios te ha sacado del lodo cenagoso y te ha sentado junto a príncipe. La posición que hoy por hoy tenemos es mejor que la que teníamos antes. Dele aplauso al Señor.
En estos días, hermanos, que estamos viviendo, hermanos, si no se tiene un cuidado, nuestra alma puede ser movida a querer volver atrás, a querer volver a practicar aquellas cosas de las cuales Dios nos sacó. Y es que esto es muy puntual. Fíjense que en la administración de nuestra alma hay una batalla para salir de nuestra vana manera de vivir a la nueva. Porque estamos en esta carne todavía, seguimos en esta carne. Y si nuestra alma no es ministrada para confesar delante del Señor que dentro de nosotros, como el pueblo de Israel tenía aquellos pensamientos que querían volver a Egipto, en algunas veces diciendo de que allá tenían pescado, que tenían legumbres, que tenían comida, hermano, y eran esclavos. Y eran esclavos. Entonces a veces puede ser solamente una falsa percepción y no, hermano, algo verdadero. Entonces, cuidado ahí, hermano. La envidia no es buena. Había un dicho ahí del Chavo del Loco, pero no lo vamos a decir porque la envidia mata el alma y la envenena. Entonces, no, hermano, la envidia sí, mata el alma y la envenena. Nosotros tenemos que ser ministrados, tenemos que ministrar nuestra alma para sacar de nosotros toda envidia. Toda envidia, hermano. Lo que el Señor haya dado a tu hermano de bendición, gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor ha bendecido a un hermano. Gloria al Señor, hermano. Nosotros estemos contentos con lo que Dios hace en otras personas. Estemos contentos, hermano, porque ¿sabes qué? Dios no se olvida de nosotros. A su tiempo, Él también trae la bendición para nosotros. Amén. Entonces, no tengamos envidia en nuestro corazón, sino ministremos nuestra alma delante del Señor. Amén. Mire, otro ejemplo aquí, o siguiendo siempre con Asaf. Mire lo que decía Salmo 73:13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Miren las palabras que decía este hombre. O sea que, como quien dice, ya no vale la pena seguir al Señor. No vale la pena continuar perseverando. Y esta es una actitud que mucho pueblo cristiano en los días que estamos pasando toma. De querer volver atrás, de querer volver a practicar las cosas que antes practicaba. Esto es lo que dice Asaf aquí. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Hermano, esa era una mentira del diablo, era un dardo que el enemigo le había lanzado. Amén. Como hijos de Dios, hermanos, vamos a pasar por procesos donde nuestra fe será probada. Pero la respuesta a lo que podamos vivir es la que mostrará lo que hay en nuestra alma. La respuesta en medio del proceso es lo que mostrará lo que hay en nuestra alma. Si en medio del proceso, hermano, nuestra boca solamente habla cosas como en desagrado por el proceso, hermano, esto pudiera hacer que nuestra alma no esté completamente libre. Mire, yo le voy a contar un testimonio con el permiso de la familia. Lo voy a tocar más adelante, pero creo que cae muy puntual acá. Hace unos meses, esta persona estaba ya pues en su lecho de muerte. Pero ella no podía partir. Entonces, hermanos, la llegaban a orar por ella y no podía ella recibir, hermano, la paz en su corazón. Entonces, hermano, nosotros hemos venido aprendiendo en el ministerio acerca del poder de la Santa Cena, acerca del poder que se manifiesta en la Santa Cena a través de la enseñanza, hermano, porque la Santa Cena no debe ser como un ritual. La Santa Cena no debe tomar como un ritual, no se debe tomar como algo que se hace cada mes, como algo sin propósito. No, hay poder en la Santa Cena. Por eso la Santa Cena, hermano, en el ministerio es algo lo cual, hermano, es poderoso. Se ha creído que, hermano, en la Santa Cena hay transfusión de sangre en lo espiritual. En la Santa Cena hay sanidades, hay liberaciones. Hermano, ¿por qué?
Porque nos estamos comiendo al Cordero, nos estamos comiendo a aquel que murió en la cruz del Calvario en fe, ¿verdad? Esto no es que seamos caníbales, como lo expliqué la otra vez, no, sino que a través de la enseñanza nosotros aprendemos que es necesario comernos al Cordero para que dentro de nosotros entonces venga aquel hermano que va a salir en nosotros, hermano, como hijos de Dios. Entonces esta persona no podía, hermano, descansar. Entonces yo le dije a su hija, le digo, yo creo, porque el Señor me llevó, el Señor me movió y me dice el Señor, dile que le den Santa Cena. Entonces, hermano, pues le compartí a la hermana, fíjate que siento el Señor decirte que le comparta Santa Cena. Y entonces me dijo, fíjate, me dijo que el Señor me estaba poniendo eso. Hacelo, le dije yo, hacelo porque tal vez esta es la confirmación que estaba esperando. Hermano, y para la gloria del Señor, pues ellos consiguieron una persona que se movía en la profecía y fue a orar, y, hermano, y le dieron Santa Cena y hermano, descansó, como al menos de 24 horas las personas descansó. Sí. Y miren, en medio de esto, no terminé diciéndolo, pero en medio de esto ella miraba espíritus que venían a atormentarla. Y ella no podía descansar. Porque puede que dentro del alma había algo. Entonces, una actitud de ella, que la persona que la cuidaba, ella decía, yo no quiero comer de ella. Y ya estaba casi en su lecho de muerte. Y entonces ella la rechazaba a la persona que la cuidaba. Entonces, de que en medianoche ella miraba que venía alguien y le atormentaba un espíritu. Amén. Pero entonces, bendito sea el Señor y creemos en esto poderosamente, en el poder de la Santa Cena, hermano, y que no debemos, hermano, de tomar algo como algo ligero la Santa Cena, sino que, hermano, aprovechemos la Santa Cena, hermano, porque ahí envía el Señor poder sobre su pueblo. Mi hermano, descansó aquella persona, para la gloria del Señor. Entonces, en nuestra alma, hermano, no tiene que venir el pensamiento de que era mejor que lo que estamos antes de lo que estamos hoy. Amén. Pero cuando el alma es ministrada, entonces dijo Asaf, hasta que entré en el santuario, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos, el fin de los impíos. El fin, hermano, de lo que él miraba que tenían aquellos que no servían al Señor. Entonces, mire, por eso la importancia de venir a la casa del Señor. La importancia, hermano, sé que la media es de bendición y bendigo a todos aquellos que nos miran a través de la media. Pero la importancia de venir a la casa del Señor es esto. Que el Espíritu Santo se manifestará a través de la alabanza, a través de la palabra, y ahí enviará Dios, hermano, vida en abundancia, vida poderosa en el Espíritu Santo. Amén. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los puros de corazón. Esto era lo que decía, hermano, el salmista Asaf. Mire lo que dice el versículo 22. Entonces yo era torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mire las palabras, denle aplauso al Señor ahí, hermano. Mire las palabras de una alma ministrada. Una alma que vino a la casa del Señor, entonces ahí comprendió el poder de Dios. Ahí comprendió el fin de los malos. Bendito sea el Señor. Mire, avanzando un poco porque el tiempo apremia. Hablando, hermanos, de esta hembra, que es muy conocida en la palabra, Ana. Voy a ir rápidamente por cuestión del tiempo. Amén. Esta hermana, la hermana Ana, tenía una rival. Y que la cual la provocaba, hermano, porque ella no podía dar a luz. Y Ana le pedía un hijo al Señor, pero ella no podía dar a luz. Entonces dice que la vecina por ahí la provocaba. Y dice la palabra ahí en 1 Samuel 1:6, dice, y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Mire la provocación que viene. La provocación a veces, hermano, puede llevarnos a dañar nuestra alma. Porque depende cómo reaccionemos,
en una situación, pudiera venir a nuestra alma un sentir no conforme a la voluntad del Señor. Y mire cómo estaba Ana, dice, y ella muy angustiada oraba al Señor y oraba amargamente. O sea, había amargura dentro del corazón de Ana por cuanto ella no podía procrear, no podía ella dar a luz, amén. Concebir, perdón. Ella no podía concebir. Entonces, hermano, su alma estaba angustiada, por la provocación de su rival. Amén. Entonces, pero mira, hermano, cuando venimos a la casa del Señor, como decía la palabra ahí en el Salmo 73, entonces ahí en 1 Samuel 1:10 dice, ella muy angustiada oraba al Señor y oraba amargamente. Entonces, pero mire, cuando se viene a la casa del Señor y se viene con una actitud de querer ser ministrado, de querer ser bendecido, de adorar al Señor, entonces algunos podrán levantarse y decir, bueno, ¿qué vas a hacer tanto ahí? Como Elí, que Elí dice que se le acercó a Ana al verla orar, pero sin proferir palabras, ella oraba en silencio y le clamaba al Dios del cielo. Y entonces dice que el sacerdote Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Aquel que no comprende el poder de Dios, entonces tal vez mirará lo que nosotros hacemos en la búsqueda del Señor como algo sin sentido, como algo sin propósito. Pero hermano, cuando nosotros hemos experimentado la misericordia y el amor de Dios, entonces nosotros vamos a anhelar ir a la casa del Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque sabemos que ahí el Señor derrama su presencia. Y mire lo que dijo Ana cuando Elí le respondió, cuando el sacerdote Elí le dijo que estaba embriagada. Ella le dijo, pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada. Mire, la angustia en nuestra alma, hermano, a veces puede ser estorbo para recibir de parte del Señor las promesas que tiene para nosotros. Entonces que ella angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Mira aquí, ella fue y se ministró delante del Señor. Ella derramó su alma. Ella confesó la necesidad que había en su corazón y dijo, Señor, yo anhelo un hijo. Y ella le dice, si me lo das, yo te lo voy ¿cuál es la palabra? A dedicar, yo te lo voy a dedicar. Mire, y cuando, hermano, nuestra alma entonces es ministrada delante del Señor, mire lo que viene. Las promesas del Señor vienen sobre nosotros. Mire, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Mire, cuando nuestra alma es ministrada, entonces las bendiciones que son de parte del Señor para nosotros, entonces, hermano, nos persiguen, vienen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra alma ya no hay angustia, en nuestra alma ya no hay amargura, en nuestra alma, hermano, ya no importa aquello que dirán de nosotros, ¿verdad? Aquellos que se levantan queriendo detenernos para buscar del Señor, y eso no estorbará, porque nosotros sabemos que al llegar a la presencia del Señor y ministrar nuestra alma delante de Él, en su casa, en su santuario, hermano, vendrá la bendición sobre nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Mire, avanzando un poquito, mire, otro hombre, yo creo que muy conocido en la palabra, un hombre al cual Dios le llamó fiel, porque de esa manera le miraba el Señor. La palabra dice ahí en el libro de Job que el Señor le llama a Job mi siervo fiel delante del enemigo. Amén. Entonces el Señor lo miraba de esa manera. Pero mire, cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, ahí entonces nosotros podemos declarar con nuestra boca qué es lo que verdaderamente hay en nuestra alma. Sabemos que el proceso de Job fue difícil, fue algo que Dios permitió para hermano, ponerlo luego de pasar el proceso en una posición distinta, diferente, amén. Pero en medio del proceso, entonces Job sacó lo que había en su alma, se ministró.
y dijo, hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. ¿Sí se da cuenta? Había amargura en Job, a pesar de que era un hombre que él sacrificaba al Dios, conocía al Dios del cielo. Y por cada hijo dice que él sacrificaba. Cuando sus hijos hacían fiesta, él dijo, no sé si mis hijos han pecado, pero yo voy a sacrificar al Señor, pidiendo misericordia. Amén. Pero cuando él se encuentra en medio de la prueba, cuando él se encuentra en medio del desierto, entonces él abre su boca y desnuda su alma, y lo que había dentro de él era amargura, amargura. Mire, más adelante dice, por tanto, dijo él, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Sabemos que los procesos son difíciles, sabemos que los procesos, hermano, humanamente a veces incluso son agotables, pero ahí es cuando nosotros tenemos que pedir la ayuda al Señor, pedirle la ayuda al Señor para que venga sobre nosotros la fuerza de búfalo. Pero también algo importante aquí, ahí también nosotros deberíamos de desnudar nuestra alma, de ministrar nuestra alma. Porque aún en el proceso pudiera ser que Dios lo esté enviando, lo esté mandando para ver qué es lo que hay en nuestra alma. Yo decía anteriormente, a veces cosas pueden llegar a nuestra alma por causa de una provocación. A Ana la provocaba Penina, ¿sí? Entonces, tal vez si miramos la actitud de Ana, era una hembra que le temía al Señor. Tenía temor del Señor, pero por causa de la provocación de Penina, entonces ella tenía su alma angustiada. Entonces, puede ser que nuestra alma sea provocada a la amargura, y entonces nosotros encontrarnos en una situación en medio del proceso como de enojo, de disgusto delante del Señor, como en este caso lo vemos en Job. Él dice que empezó a hablar, dice, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Sí se da cuenta? Entonces, hermano, la importancia de nosotros ministrar nuestra alma, pero desde lo más profundo. Y esto, fíjese que esto es individual. Esto es individual. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a entender, a comprender qué es lo que hay en nuestra alma. Para nosotros, hermanos, poner delante del Señor todo aquello que pudiera estar estorbándonos, agobiándonos. Porque, hermano, después de que nosotros seamos ministrados, entonces, hermano, nosotros vamos a decir, como dijo Job, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Mire la importancia de la enseñanza, la importancia de congregarnos, la importancia de conocer la palabra del Señor. Porque, hermano, ya nosotros no vamos a tener un conocimiento solamente por lo que nos digan, sino que va a haber dentro de nosotros una relación, una búsqueda personal, y entonces, hermanos, vamos a conocerle de cerca, y nuestra alma, hermano, estará en una manera en paz voy a decirlo. Nuestra alma estará en paz cuando viene la administración. Vemos, ¿verdad?, que en medio de la prueba puede ser probada nuestra alma y sacar lo que hay dentro, como lo vimos en Job. Esto nos pudiera pasar en nuestro diario vivir. A veces en cosas, aunque tengan un valor terrenal, no valen lo suficiente para abrir puertas al enemigo para que nos ate y luego nos acuse. Esto nos pasa en nuestro diario vivir. A veces en el trabajo esas cositas pasan muy a diario, donde alguien viene y provoca, donde vemos una actitud, donde vemos una mala accionar. Y entonces, si nosotros, hermanos, no desechamos aquello, pudiera venir a nuestra alma una carga, una amargura, un sentir
Entonces, hermano, ahí rápidamente nosotros tenemos que desechar todo aquello que pudiera venir a cargar nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos que nuestra alma esté en paz delante del Señor. Termino con esto, mire, iglesia. El Señor Jesús pidió a sus discípulos que quitaran la piedra de la tumba de Lázaro. Después les delegó para que quitaran los estorbos que le impedían caminar. Cuando venimos a la casa del Señor, el Espíritu Santo puede ministrar nuestra alma. Pero hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que, con nuestra boca, confesar lo que pudiera haber en nuestra alma que no nos deja avanzar. Entonces dice la palabra Juan 11:43. Este es un ejemplo de la ministración del alma. Dice que habiendo dicho, nuestro Señor Jesucristo gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Eso es lo que sucede en la ministración de nuestra alma. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros nos abrimos delante del ministro, de aquella persona a la cual nosotros vamos a pedir ministración, entonces dice que es el Señor Jesucristo ahí ayudándonos para darnos libertad. Incluso a veces a un hermano, como lo vemos aquí, Lázaro, ven fuera, sacándolo, hermano, de la tumba. Amén. Entonces, cuando nos sentimos entonces de esta manera y miramos que Dios ha establecido ministros para ministrar el alma del pueblo del Señor, de las ovejas del Señor, entonces esto es por lo que dice la palabra aquí, mire. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro aún envuelto. Esto quiere decir, como David era un rey, tenía una copia de la ley, pero se había olvidado, ¿sí? De sus ojos se había olvidado la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su rostro estaba envuelto. En el caso de Lázaro, con un sudario, no podía ver. Pero el Señor le dijo, sal fuera, y luego le dice, Jesús le dijo, desatarlo y dejarlo ir. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que el Señor tiene ministro para que nosotros podamos ir y ministrar nuestra alma. Porque hay cosas, hermano, que nosotros podemos confesar delante de Dios, pero hay cosas que nosotros a veces tenemos que confesar a veces entre nosotros. Sí. Y por eso a veces el Señor, como aquí, dijo, desatarlo y dejarlo ir. Esto quiere decir que el Señor tiene ministros con los cuales nosotros, sabiendo que es una persona espiritual, sabiendo que es una persona, hermano, la cual va a ser de bendición para nuestra vida, nosotros podemos ir y ministrar nuestra alma, declarando todo lo que pudiera haber dentro de nosotros, una atadura, una ligadura, una batalla que nosotros no podamos sobrepasar y decirle, estoy pasando esta situación, yo quiero ministrar delante de usted, yo quiero que ore por mí. ¿Ve? Hay situaciones en las cuales nosotros podemos presentarnos delante del Señor, pero hay situaciones en las cuales nosotros es necesario que nosotros vayamos con un ministro y nosotros ministrar nuestra alma. Entonces, cuando nos sentimos limpios, podemos entrar confiadamente a la casa del Señor y adorar con libertad. La administración es un proceso para que en todo tiempo seamos encontrados con vestiduras limpias, gozando de libertad, restauración y vida abundante. Eso es lo que trae la administración. Ponte de pie, iglesia. Quiero bendecir tu vida y quiero que le oremos al Señor para que el Señor obre en nosotros. Si hay algo en nuestra alma, la cual nosotros no hemos confesado, no hemos declarado delante del Señor, que sea Él ayudándonos, que sea Él bendiciéndonos, que sea Él liberándonos en esta tarde, que sea Él ministrando nuestras vidas para que nosotros podamos entrar en esa vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti en esta tarde, Dios de la gloria, Señor, dándote las gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por la oportunidad, Dios mío, Señor, que tenemos de ministrar nuestra alma, Padre amado, de confesar delante de ti, Padre bendito, aquella necesidad que hay en nuestro corazón, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, sacando de nuestra alma, sacando de nuestro ser integral, Padre bendito, todo aquello que no te agrada, Señor, todo estorbo, toda atadura, se rompa en el nombre de Jesús, Señor. Todo deseo de pecado, Dios mío, toda
todo deseo de la carne, Padre amado, no conforme tu santidad, Señor. Padre, sea, Dios mío, atado y desechado de en medio de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oro, Padre bendito, Padre, por aquellos, Dios mío, que van a ser tal vez arrastrados o que están siendo arrastrados, Señor, en los deseos de su alma, para, Dios mío, volver atrás, para, Dios mío, volver por causa de las tradiciones, Dios mío, que se mueven en estos días, Señor, a dar un paso atrás, Señor. Oro por ellos, Padre amado. Oro por nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú, Padre amado, Señor, nos des la libertad, Padre amado, y la vida en abundancia. En el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, Señor, bendice nuestras vidas.